Bueno, pues cuando surgió la convocatoria de la plataforma P4, me presenté porque bueno, me parecía una buena oportunidad para conseguir dinero de producción para hacer un proyecto que necesitaba dinero para producir. Entonces la plataforma en sí me parece que es bastante necesaria porque creo que, igual que sucede con los investigadores, en este país con los artistas no se ha invertido. Incluso en las épocas de bonanza creo que no se ha hecho un buen ejercicio de inversión en los artistas del país. Sí que es verdad que el país ha puesto a la altura en invertir en tener una programación internacional, pero creo que a pesar de todo sigue siendo una cuenta pendiente la investigación y la inversión en investigación artística y en los artistas del país. Entonces, en ese sentido, me parece que es una buena iniciativa. Bueno, lo que espero, o sea, hasta el momento ha sido bastante eficaz en términos de poder producir un proyecto. Lo que espero es que siga siendo una iniciativa que se siga manteniendo y que pueda servir a la producción de proyectos a otros artistas. Casting 1971, que es la pieza principal de la exposición que puede verse en el CAT de Burgos, es una pieza que está en conexión con una serie de proyectos que llevo produciendo varios años, en los que me interesa mucho, bueno, es una constante en toda mi obra, la cuestión de cómo la economía regula los afectos, lo afectivo, las relaciones interpersonales, es decir, cómo los paradigmas o los elementos más destacados o más importantes de los sistemas de producción económicos son realmente un condicionante brutal o fundamental de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, bueno, la pieza, la videoinstalación Casting 1971, surge de la idea de cómo poder hablar de una generación que es la gente que ha nacido en los años 70 y que ha vivido de alguna manera todo lo que es, ha vivido desde su nacimiento hasta nuestros días bajo los parámetros de lo que es el capitalismo financiero. Entonces, por tanto, yo creo que es la generación que de verdad ha vivido bajo el sistema neoliberal por completo, es decir, ha construido su subjetividad en función de esos parámetros. Entonces, a mí me interesaba mucho pensar un poco cuáles eran las consecuencias de esa producción de subjetividad neoliberal. Y en ese sentido, creo que esta generación es paradigmática porque es una generación bisagra entre lo que venía anterior, entre lo que han heredado anteriormente y lo que va a venir después, que no sabemos o imaginamos a lo mejor por dónde puede ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un hecho, que es el hecho en el que el presidente Nixon, en el año 1971, anuncia al mundo que a partir de ese momento el sistema monetario va a cambiar y ya no va a ser el oro la referencia monetaria o el patrón de referencia monetario, sino que va a ser el dólar. Entonces, para muchos expertos económicos este es el origen del capitalismo financiero y, por tanto, aquí habría que ver el origen de la actual crisis financiera o mundial económica en la que estamos inmersos. Entonces, para mí el trabajo, utilizando la estrategia de la ficción, porque he trabajado con actores, me sirve para hacer una mezcla entre lo que son los relatos macropolíticos y los relatos micropolíticos, porque los actores se les presenta la situación de que se presentan a un casting en el que se está buscando a alguien de su generación, entonces lo que hacen es hablar de cuáles son sus paradigmas vitales o emocionales y al mismo tiempo se les pide que declamen una serie de discursos de líderes políticos mundiales desde los años 70 hasta nuestros días. En casting lo que he hecho, como os decía, ha sido trabajar con actores y todos ellos son actores también de esa generación. Entonces, el trabajo intenta evidenciar una ambigüedad que es real o que es ficticio dentro del trabajo, pero también al mismo tiempo me interesa mucho que se evidencie dentro de la propia realidad, es decir, qué capacidades tenemos de imaginarnos otra realidad a partir de la ficción. También, bueno, como sucede en otros trabajos anteriores en mi obra, me interesa mucho también todas las estrategias que se han pensado desde la teoría de la performatividad de Butler, desde la teoría queer, en el que lo performativo, lo actuado, lo pensado, podrían ser herramientas muy útiles para pensar la construcción de nuevas realidades.
Y al mismo tiempo también en otro trabajo que podéis ver en la exposición, en Acciones Sinuosas, que creo que ahí es muy evidente, me interesa mucho la cuestión de poner en duda o poner en cuestión la idea de que tenemos una subjetividad esencial o natural, y creo que eso no es cierto. Creo que nuestra subjetividad puede modelarse, puede construirse, y esto creo que puede ser muy útil de cara a pensar el futuro o de pensar otros futuros posibles. En Acciones Sinuosas, por ejemplo, lo que planteo es cómo el disfraz, el cambio de identidad o las situaciones en las que te has visto obligado a construir de nuevo tu subjetividad pueden ser muy útiles para activar situaciones políticas de cambio, situaciones políticas en una nueva dirección. Y el vídeo, también construido con una doble pantalla, lo que plantea es precisamente eso, esa ambigüedad que hay en los gestos inconscientes, que esconden muchas veces cosas de las que no somos conscientes pero que son muy auténticas, y cómo también en paralelo determinados movimientos sociales o movimientos políticos han utilizado esa estrategia del disfraz o del cambio de identidad como método para implementar o para llevar a cabo una acción política. Bueno, los tres trabajos, Casting 1971, Acciones Sinuosas y Dinero Caduco, que se pueden ver en la exposición, están también conectados con un proyecto en el que vengo trabajando desde hace 4 años, que se llama Atlas de los Afectos, que es como una investigación y reflexión que está tratando de generar una serie de obras en las que se estudia qué capacidad tenemos de incidencia en esa relación entre lo emocional o la producción emocional o de subjetividad y lo económico. Y en ese sentido me interesa mucho pensar también qué rol han jugado los movimientos sociales o los movimientos políticos, que bueno, eso ya he dicho que es muy evidente, por ejemplo, en Acciones Sinuosas. Entonces, por ejemplo, el trabajo Dinero Caduco es un vídeo muy simple en el que una serie de personas contestan a la pregunta ¿qué sucedería si el dinero caducara cada 5 años? A ver, que el dinero caduque no es ninguna solución, pero lo que me interesa del dispositivo del trabajo es provocar situaciones en las que la gente se ponga en el lugar de pensar cómo la economía sí que es algo que podemos decidir o evaluar entre todos y que no es algo abstracto, cuando realmente es algo tan brutal en nuestras vidas y que condiciona tanto nuestras vidas. Entonces, en el trabajo una serie de personas contestan a esa pregunta con sus opiniones, y luego también hay una serie de actores que introducen una serie de opiniones, porque me interesaba mucho introducir todos los roles que se dan en esta situación, ¿no? Hay gente completamente ingenua, hay gente que tiene opiniones que pueden ser incluso estúpidas, y luego hay gente que tiene opiniones muy cínicas. Entonces me interesaba mucho que estuviera todo el cóctel, ¿no? Complejo, con respecto a esa ausencia de opinión o a esa falta de discusión pública sobre el asunto de la regulación del dinero o de la regulación de lo económico.